La modificación de plantillas Azure Resource Manager, ARM, es esencial para adaptar y evolucionar infraestructuras en Azure de manera eficiente. Permite ajustar configuraciones, agregar o eliminar recursos y optimizar despliegues recurrentes. Dominar la modificación de plantillas ARM brinda flexibilidad y control, ambos fundamentales para un Azure Administrator enfocado en automatización y escalabilidad, clave en el examen AZ104. Una plantilla ARM es un archivo en formato JSON que define la infraestructura y configuración de recursos de Azure. Permite implementar recursos de manera declarativa, asegurando la consistencia a través de los deployments. Las plantillas ARM admiten parámetros, variables, outputs y pueden ser reutilizadas, facilitando también el versionado, la auditoría y el control de cambios dentro del ciclo DevOps de infraestructura. La capacidad de modificar plantillas ARM es evaluada en el examen AZ104 como parte clave de la automatización de recursos de cómputo. Esta habilidad impacta en la gestión eficaz de virtual machines, storage account y otros recursos críticos. Contribuye además al cumplimiento de políticas y estándares de seguridad y costos, esenciales para roles administrativos en Azure según las directrices de Microsoft. Antes de modificar una plantilla ARM existente, asegúrate de tener permisos de contributor o superior en el Resource Group. Acceso al archivo JSON de la plantilla original. Instalado Azure CLI o AZ PowerShell Module. Familiaridad básica con la sintaxis de plantillas ARM y conceptos como parámetros, resources, outputs y variables. Conocimiento de los recursos de Azure a modificar, por ejemplo, Virtual Machine, Network Security Group, etc. Las plantillas ARM pueden modificarse mediante Azure Portal, editor visual o acceso a plantillas guardadas en deployments previos. Herramientas locales, Visual Studio Code, extensión Azure Resource Manager Tools. Azure Cloud Shell, usando editors como Code o Nano. Control de versiones, integración con GitHub, Azure DevOps para trabajo colaborativo y seguimiento de cambios. Antes de modificar, revisa estructura y secciones, $schema, content version, parameters, variables, resources, outputs. Propiedades de cada resource, tipo, versión API, dependencias. Parámetros configurables. ¿Existen parámetros para aquello que deseas modificar? Compatibilidad con los recursos y dependencias existentes para evitar fallas en el deployment. Modificaciones típicas en plantillas ARM incluyen añadir un nuevo recurso, como una virtual machine o storage account. Actualizar propiedades de recursos existentes, por ejemplo, cambiar el tamaño de una virtual machine. Incorporar parámetros para hacer la plantilla reutilizable. Ajustar dependencias para controlar el orden de creación de recursos. Añadir outputs para consumir en despliegues posteriores. Para agregar un storage account en la sección de recursos de una plantilla ARM ya existente. Este bloque se inserta dentro de la sección Resources permitiendo la creación automática del storage account junto con otros recursos. Agregar un parámetro permite flexibilizar el tamaño de las virtual machine. Asegúrate de que la sección Resources use este parámetro en la propiedad Hardware Profile, SICE. Así puedes modificar el tamaño sin alterar la plantilla principal. Ve a Resource Groups y selecciona el grupo relevante. Haz clic en Deployments y selecciona el deployment a modificar. Pulsa Export Template para descargar la plantilla actual. Descomenta o ajusta la plantilla según requisitos. Vuelve a Deploy a Custom Template y importa el archivo modificado. Suministra los nuevos parámetros y aplica el deployment en el portal. Usa PowerShell y haz module para modificar deployments. Este comando vuelve a desplegar el Resource Group usando la plantilla modificada y parámetros actualizados. Ideal para automatizar cambios repetitivos. Modificar desde la línea de comandos usando Azure CLI permite ejecutar deployments automatizados con la plantilla ARM modificada. Asegúrate de tener las últimas versiones del archivo template y tus parámetros correctamente seteados. Recomendaciones según Microsoft. Versiona tus plantillas usando sistemas como GitHub. Utiliza parámetros y variables en vez de valores hardcodeados. Aprovecha Depends-On para controlar el orden de recursos. Evalúa cambios en entornos de pruebas antes del entorno productivo. Documenta las modificaciones en el archivo o repositorio. USA Outputs para Facilitar Encadenamiento de Deployments. Al modificar una plantilla ARM, valida roles y permisos para evitar exposures. Revisa las configuraciones de Access Control, IAM, en nuevos recursos.
Utiliza Secure String y Secure Object para parámetros sensibles. Apóyate en Azure Policy para automatizar el cumplimiento. Registra los cambios mediante logs de Azure Monitor para auditoría y troubleshooting. Cada cambio a la plantilla puede impactar en costos de creación de nuevos recursos, PEG, virtual machines más grandes. Cambios en tiers de servicios, como Storage Account Premium. Modificaciones que afectan el escalado, autoscale, más instancias. Reutilización y borrado de recursos antiguos. Utiliza Azure Cost Management para monitorear y estimar cambios tras cada deployment. Al modificar plantillas, pueden surgir errores como sintaxis son incorrecta, caracteres extra, coma faltante. Tipos de parámetros incompatibles. Falta de permisos sobre el resource group. Dependencias incorrectas o recursos duplicados. Versión de API desactualizada. Azure Portal y Azure CLI ofrecen logs detallados para facilitar la identificación del problema y su corrección. Uso de funciones como CAPI para creación de recursos en lotes. Condiciones con condición para deploy selectivo. Enidamiento de desplegs con recursos type. Microsoft, resources/deployments. Externalización de parámetros seguros en Key Vault. Implementation de plantillas ARM desde pipelines CI/CD usando Azure DevOps o GitHub Actions. Al modificar una plantilla ARM, puedes integrarla con Azure Policy para cumplimiento normativo automatizado, Azure Monitor y Log Analytics para trazabilidad y alertas post-deployment, Manida Identity para asignar credenciales de acceso seguro a recursos creados, Service Principal para Automatizer Deployment en Pipelines, Azure Blueprints para gestión de múltiples plantillas y control de gobernanza. Una empresa de e-commerce ajusta la plantilla ARM de su solución para escalar la capacidad de procesamiento en periodo de alta demanda. Modifican el parámetro de Instance Count y el tipo de VMSIC para facilitar el autoscale de su backend. Usan validaciones previas en entornos de staging y monitorizan costos tras el deployment productivo. Puntos clave. Analiza, versiona y documenta antes de modificar. Aplica cambios primero en entornos de prueba. Checklist. Parámetros correctamente definidos. Recursos y dependencias claros. Output Document Do. Recursos. Documentación oficial ARM. Plantillas rápidas Azure. ¿Cómo se agrega un nuevo recurso a una plantilla ARM? ¿Por qué debes usar parámetros en vez de valores directos? ¿Qué comando de Azure CLI permite desplegar una plantilla modificada? Menciona dos problemas comunes al modificar una plantilla ARM. ¿Cómo puedes validar el costo antes de realizar el deployment? Estas preguntas preparan para la evaluación práctica en AZ 104.